Bien, hermanos, una vez más estamos en la casa del Señor para nuestro estudio de la palabra de Dios. Amén. ¿Se recuerdan el texto que se leyó? ¿Se recuerdan? Está en el libro de Isaías. Isaías 55. ¿Qué dice Isaías 55? Isaías 55, el profeta escribió algo que el Señor es quien lo dice. Pero antes de entrar aquí, tengo que decir algo, ¿no? No iba a estar con ustedes esta mañana o este mediodía. Tenía que estar en la iglesia de San Pablo, Saint Paul, en inglés. Está como una hora y algo de aquí. Tenía que estar terminando hoy a mediodía una semana de oración que me habían pedido. Y dice, bueno, pero entonces, hermano, ¿por qué está aquí? Si debería estar allá. Sí, debería haber estado allá. Pero estoy aquí con ustedes. Con ustedes los acusados. Y alguien me ha sugerido desde ya tiempos, ¿y para qué usted va a esos lugares donde hay hermanos disidentes? Eso le va a causar problemas. Desde que he estudiado profecía y he seguido estudiando profecía, siempre he tenido problemas. Porque la mayoría de personas, miembros de nuestra iglesia en cualquier parte del mundo, no les gusta muchas veces que se hable de asuntos relacionados con la profecía. ¿Por qué? Porque eso muchas veces toca la fibra de nuestro ser y entonces nos ponemos mal y le echamos la culpa al predicador, como que si el predicador fuera el que está queriéndonos decir algo, pero no. Es la palabra de Dios y por eso tenemos ahí en el libro del profeta Isaías, que fue el texto que se leyó también el sábado pasado en la iglesia de San Pablo. Ahí está el tema grabado si ustedes lo quieren ver. Me pidieron temas relacionados con mayordomía, pero mayordomía incluye varias cosas. Así que iba a mezclar alimentación con otros aspectos de la mayordomía, que también es parte, el cuerpo humano también entra en lo que es mayordomía. No es dinero, mayordomía nada más. Bueno, me pidieron eso y yo tenía preparados los temas. 9 temas. Ahorita estaría presentando o iniciando el tema número 9. Pero vamos a presentar aquí con ustedes los disidentes. El tema número 2. Disidentes. ¿Ustedes saben cuál es el término? O sea, ¿cómo lo explica el diccionario el término disidente? Una persona disidente. Eso viene de disidencia. ¿Y qué es disidencia? Lo que yo he entendido a través de mucho tiempo es que los hermanos solo repiten lo que oyen. Les dicen aquellos allá y estos acá y para acá son disidentes. Pero no saben qué quiere decir y no saben de dónde viene el término disidente. Disidente viene de disidencia. Y disidencia es no estar de acuerdo tú y yo en algunos aspectos. Pero resulta una cosa. Claro, este no es el tema. Que dentro de nuestra misma iglesia no se ponen de acuerdo. En la misma junta no se ponen de acuerdo. Sí, si son la mayoría, uno es el que pasa de la mayoría, pues ganó. Según la mayoría, con uno más que sea. Pero los demás no están de acuerdo. ¿Y por qué no se los acusa de disidencia? Si no están de acuerdo, el diccionario califica eso como disidencia. Entonces son disidentes. Dentro de ellos mismos hay disidencia. Entonces, ¿por qué le dicen disidente a otras personas? No entiendo, no sé. Me reunieron más que todo el pastor y los ancianos y me dijeron, hermano, usted no puede seguir. Yo dije, no hay ningún problema. No crean que esto me agarra o me toma por sorpresa. Esto no es sorpresa para mí. No hay ningún problema, pastor.
No hay ningún problema, hermanos, tranquilos. Ustedes me dicen que no siga, yo no sigo. Simple y sencillo. Me voy. Y aquí no pasó nada. Es todo. La acusación, usted predica con los disidentes. Alguien se levantó, alguien fue donde el pastor estaba, allá en la parte de atrás, y le mostró la página donde yo estoy predicando con disidentes. Y yo le dije al pastor, yo soy predicador. Le dije a ellos, yo soy predicador, yo no soy pastor, yo soy predicador. Y yo voy a predicar donde me llamen, donde quieran que yo presente la palabra de Dios, ahí voy a ir. ¿Por qué yo tengo que estar atado, amarrado a determinado lugar, a determinado sitio? ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué pasa eso? Porque muchos hermanos de nuestra iglesia, y traje este libro porque no pueden decir que este no lo venden en nuestras librerías. En el capítulo 41 del conflicto de los siglos, yo se lo mencioné y les dije, solo hay una santa ciudad. ¿A dónde van a ir ustedes? ¿A dónde van a ir aquellos? En el capítulo 41 del conflicto de los siglos, que ustedes ya lo estudiaron, ya lo leyeron, ahí comienza en el primer párrafo y dice que la secta aborrecida. Hermano, lo que Dios va a salvar en el último tiempo es unas personas calificados como sectarios. Oh, a nadie le gusta que le digan sectario. Pero tenemos ahí la palabra profética que dice que el pueblo de Dios del último tiempo será llamado secta aborrecida. Y será llamado, dice ahí, usted léalo, voz reprensora. Oh, no nos gusta que nos reprendan. Voz reprensora y disidente. ¿No han leído entonces eso? Entonces, ¿a quién va a salvar Dios? A la voz reprensora, a los disidentes, claro, como mencionaba el hermano en la lección, los disidentes que hayan sido consagrados, santificados, transformados por el Espíritu Santo, porque no por el hecho de ser disidente usted va a ser salvo. Pero ese es otro tema. Lo que estoy diciendo con esto es que Isaías 55, 10 y 11, Dios es el que habló a su pueblo y nos habla a nosotros hoy también. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Ha dicho quién? Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios. ¿Se le puede negar la palabra de Dios a las personas que necesiten y quieran escuchar la palabra de Dios? ¿Se puede? No. Parece que nuestra iglesia, nuestra organización, nuestras iglesias en todas partes del mundo no han entendido esto y no entienden. Queremos que nadie se acerque a nosotros que esté relacionado con las personas que nosotros somos enemigos. ¿Podemos tener enemigos? ¿Debemos tener enemigos? No. ¿Quiénes van a ir al cielo entonces? Dios va a venir a llevar a un pueblo. El Señor vendrá a llevar a un pueblo. Y en ese pueblo debemos de estar preparados para que el Señor nos lleve a ti y a mí. Mayordomía, el tema 2. Se titulaba, hicieron volantes, repartieron, mandaron invitaciones con el título Somos el templo de Dios. Ese era el título para la semana. Somos el templo de Dios. Tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo es, ¿qué cosa? El templo del Espíritu Santo, o sea, es el templo de Dios. Es el templo de Dios. ¿Cómo trataremos nosotros al templo de Dios? ¿Cómo lo vamos a tratar? La Escritura nos muestra y nos dice cómo vamos a tratar el templo de Dios. Y esta mañana, en esta parte, en el tema 2, el subtítulo es ¿cuánto tenemos? El primer tema predicado allá en San Paul fue somos
un tizón arrebatado del incendio. ¿Dónde está eso? Que somos un tizón arrebatado del incendio. ¿Se recuerdan? Zacarías, capítulo 3. No lo busquen. Zacarías, capítulo 3. Dice que somos, al igual que Josué, el sumo sacerdote, somos tizones arrebatados del incendio. ¿Cuál incendio? El incendio del pecado. El incendio de la maldad. Satanás está por consumir a este mundo, a este pueblo. Y saben una cosa, que lastimosamente Satanás está consumiendo a la iglesia, al pueblo de Dios, al profeso pueblo de Dios, así como estamos viviendo ahora en día, en esa forma que estamos actuando, estamos siendo consumidos y nunca podremos ser sacados del incendio hasta ser convertidos, posiblemente algunos, muchos, en ceniza. Ceniza. Esa será la finalidad de Satanás, de tenernos atados en el pecado, consumirnos o que nos consumamos en ceniza. Pero el tema de hoy, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tiene usted? ¿Tiene cuenta bancaria? ¿Tiene carros? ¿Tiene propiedades? ¿Tiene tierras? ¿Tiene dinero? ¿Tiene fama? Y como dicen, ¿no? Fama y fortuna. ¿Cuánto tenemos? Lucas 12. ¿Cuánto tenemos? Lucas 12. ¿Ya lo tiene? El verso 15. El verso 15 en adelante. Y le dijo, mirad y guardaos de toda, ¿qué cosa? ¿Qué dice el Señor de que nos guardemos de qué? De toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, Jesús les dijo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, o sea, más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. La pregunta es, ¿estaba malo lo que él estaba pensando? ¿Es malo lo que él pensaba? No, porque ¿dónde iba a guardar todo lo que había cosechado? Tenía que tener graneros donde guardar mayores, más grandes, para poder guardar todo lo que ese año había producido su tierra. ¿Es malo que nosotros trabajemos? ¿Es malo que trabajemos? No. El trabajo es una bendición. Después de la entrada del pecado, el trabajo duro es una bendición que el Señor ha dado y dio al hombre. Y todavía nosotros lo padecemos. Y el Señor dijo a Adán, ¿qué le dijo a Adán? ¿Con el sudor de qué? Con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. No es con el sudor de la frente del vecino. No, es con el sudor de tu frente, no la frente del otro. Porque muchas personas comen, pero no comen del sudor de su frente. Comen del sudor de la frente del otro. Porque siempre alguien tiene que producir, alguien tiene que trabajar, alguien tiene que hacer para que los demás coman. No estaba malo lo que el hombre estaba pensando, edificar graneros más grandes para poder guardar sus frutos. Pero acordémonos que esto es una parábola. Y entonces, y diré a mi alma, dijo el hombre, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Para cuántos años? Para muchos años. Una cosa, ¿es malo tener provisión para largo tiempo? De paso, hay muchas personas que con toda la calamidad, la crisis y todo lo que está viendo en el mundo, muchos de ellos están comprando paquetes para guardar comida por 10 años. Hacen bodegas, hacen sótanos, hacen búnker y guardan comida para 10 años,
para 20 años, para 30 años, y hay comida que la guardan hasta para 50 años, creo, o no sé si más. Ahora, ¿es malo tener guardado? No. Pero noten, el problema ahí al principio de la parábola es la avaricia. El Señor dijo, guárdense de no tener avaricia. Y este hombre, al final dice él en este verso, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y se dijo a sí mismo, repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, ya tienes mucho, ya no tienes nada que hacer. Ahora, regocíjate, repósate, o sea, reposar, no trabajes, ya no voy a trabajar. Ya voy a estar sin trabajar, sin hacer nada, y tengo comida y tengo todo para muchos años. Pero qué problema, ¿no? Pero Dios le dijo, el verso 20, a este hombre de la parábola, necio. ¿Qué dice el necio en su corazón? Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Es malo guardar? ¿Es malo tener? ¿Es malo trabajar para ahorrar y para tener? No, no es malo. Pero se le dijo al hombre, ¿y lo que tienes? Esta noche vas a morir, esta noche vienen a pedirte tu alma, o este día vienen a pedirte tu alma, y lo que tienes, lo que has hecho, lo que has amontonado con tu avaricia, y no has compartido con los demás, no has puesto en la obra de Dios, vamos a ver al final, no has dado para la causa de Dios, te interesas por ti, te interesas por ti mismo, porque eso es lo que el hombre en la parábola dice. Alma mía, repósate, coma y bebe, sáciate, alégrate. ¿Mencionó a Dios? ¿Mencionó a Dios? ¿Mencionó a Dios ahí? No. Él se mencionó a sí mismo y para sí mismo, todo lo que había hecho para sí mismo. ¿Para qué estamos haciendo y para qué estás haciendo tú lo que estás haciendo? Ese es el problema en sí, ese es en serio. Ese es el problema más serio, lo que estás haciendo, ¿para quién? Hermano, el aspecto de la mayordomía entra aquí. ¿Por qué? Porque el Señor no es que no quiera que tú trabajes, que prosperes, que tengas. Algunas personas en nuestro pueblo, en el pueblo de Dios, son dueños de sus trabajos propios, tienen sus propios negocios. ¿Es malo eso? ¿Es malo eso? No. Es bueno que tengan su propio negocio, es bueno que tengan sus propias inversiones, es bueno que tener su propio trabajo, sus propios fondos donde van a poder sustraer y hacer más dinero y más cosas. Eso no es el problema. El problema es centrarse y centrarte en quién, en ti, en ti. Y la obra de Dios y la causa de Dios, ¿qué? Todo tenemos que seguir viendo más adelante. Mateo 24. Mateo 24. 45. ¿Quién es pues? Aquí entra otro aspecto de la mayordomía. Primero estamos viendo en la parte del trabajo, en la parte de los bienes. Ahora aquí entra algo más. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Entendemos de qué está hablando aquí? Sigamos leyendo entonces. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Le halle haciendo qué? ¿Alimentando a quiénes? A los otros que también son siervos del Señor. ¿Alimentándolos con qué? ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. Hermano, nosotros somos administradores. Aquí vamos a encontrar en esta parte que somos administradores, no solo de los bienes que
poseemos o que obtenemos a través del trabajo, a través de ser dueño de una compañía, de un negocio, pero también aquí somos responsables de los bienes intelectuales que tengamos, del conocimiento de la palabra de Dios para con los otros consiervos. ¿Entendemos eso? Que seremos y somos responsables delante de Dios no solo por lo que tengamos materialmente, sino por lo que tengamos también espiritualmente, intelectualmente. Lo que has aprendido tú, ¿para qué lo has aprendido? ¿Lo voy a aprender solo para un grupo en especial nada más? ¿A cuántos alumbra el sol? ¿A cuántos alumbra la luz del sol? ¿Solo a los buenos? ¿Solo a los buenos? ¿Escoge el sol a quién alumbrar? ¿La lluvia solo cae donde hay personas buenas o cae donde hay malos también? Pero los seres humanos ahora hemos calificado, este grupo son malos, aquellos otros son malos, aquellos otros son malos, los buenos solo somos nosotros. Entonces el sol tiene que salir solo sobre ellos, solo sobre los que creemos que somos los buenos. Hermanos, si tenemos conocimiento intelectual y tenemos capacidades físicas, somos responsables de administrar esas dos partes juntas. Los bienes y también lo que tengamos de conocimiento de la palabra de Dios, porque aquí nos dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, golpear, a herir, a maltratar, a dañar. ¿Qué es lo que están haciendo muchas personas ahora en nuestras iglesias? ¿No están dañando a los demás? ¿No están insultando a los demás? ¿No están creyéndose muchas veces mejores que los otros? ¿Más sabios, más inteligentes que los demás? ¿Eso es lo que tenemos que estar haciendo? No, absolutamente no. Comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el siervo el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Isaías 33:14 dice, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién habitará con las llamas eternas? ¿Quién habitará con el fuego consumidor? El limpio de manos, el íntegro de corazón. Eso es lo que menciona Isaías 33:14. La pregunta es, ¿quién habitará? Únicamente esos. Isaías 33:14 y en adelante todavía sigue diciendo eso. Los únicos que estarán en la presencia de Dios en el tiempo final serán los íntegros de corazón. Pero los hipócritas, su parte será ¿dónde? Con las llamas eternas. Los consumirá. Hermanos, muchas veces nosotros ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo contra los demás. Por eso el Señor dijo en la cruz, Señor, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. No saben lo que hacen. No saben el juicio que se están acarreando sobre sí. Y también el juicio que están impidiendo que no caiga sobre otros también. Porque el Señor me ha enviado a mí, me envía a mí como predicador de su palabra, no para que yo haga distinción de personas. Parece que tampoco muchos de nosotros no hemos leído bien el conflicto de los siglos, donde se dice de que en el último tiempo y en otros libros también hace más de 100 años ya se escribió que iba a haber miles de voces predicando por toda la tierra y iban a ir a los hogares a presentar y a disertar, a presentar, a enseñar la palabra de Dios. Oh, no será solo en las iglesias nada más.
Oh, se cerró la puerta de una iglesia, se cerró la puerta de la iglesia, pero hermano, en la profecía yo encuentro que se van a abrir miles de hogares y van a querer que se les explique la palabra del Señor, y yo tengo que estar listo, y tú también. No va a ser en templos, no va a ser en iglesias, pues se equivocaron y nos equivocamos. Creo que le dije alguna vez, un hermano nunca fue a predicar a donde estábamos en un garaje, en una casa, un garaje de una casa, y cuando yo lo invité 3 veces, el hombre no fue, un anciano, porque me dijo que ese lugar no era apropiado para un culto de adoración, que eso no era un lugar apropiado. Bueno, yo dije, este hermano parece que no ha leído Hechos de los Apóstoles. Y nosotros entendemos y sabemos al estudiar la profecía de que la iglesia terminará en cuevas, en casa y al final en cuevas, en los bosques, en los montes. Parece que no hemos estudiado, parece que no entendemos la palabra de Dios, la leemos pero no la entendemos. Así que la obra de Dios, a mí no me preocupa eso. Si lo hace contigo en algún momento, que no te preocupe, que te tengas en cuidado, porque miles de hogares en el último tiempo, es profecía, se van a abrir para que tú, con tu conocimiento, vayas y expliques la palabra de Dios. Así que no necesitas un púlpito de la iglesia o de las iglesias para presentar la palabra de Dios. Es los corazones, son las personas los que van a querer entender y saber, no las paredes de una iglesia. Administradores de los bienes de Dios. Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué lástima que cuando nosotros, como administradores, como mayordomos de la palabra de Dios, y no solo de la palabra de Dios, de lo que Dios nos da también, hayamos sido malos mayordomos. ¿Qué cuenta entregaremos? ¿A dónde será nuestra parte según la misma escritura? Palabra del Señor. El fuego. Carbones, pero no arrebatados del incendio. Carbones, pero carbones convertidos al final en ceniza. Completamente destruidos. Porque esa será la finalidad del fuego purificador. Convertir en ceniza a los impíos y convertir en ceniza a Satanás. Ezequiel 28, ustedes lo saben. Malaquías 4. Satanás e impíos convertidos en ceniza. Yo no quiero ser eso. Yo quiero que el Señor me rescate o me haya rescatado ya del incendio, y que yo sea y que tú seas un carbón arrebatado del incendio para administrar los bienes de Dios, los bienes que Él nos ha dado, porque no son míos, son de Él. Nos equivocamos cuando decimos que las cosas son nuestras. Bueno, sí, eso es lo que decimos, pero en realidad no son nuestras. Lucas 19, Lucas 19, 12 y 13. Dice así. 12. Dijo pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Quién es ese noble? ¿Quién es ese noble que fue a recibir un reino? Jesús. Ese es el que fue a recibir un reino, Jesús. Y llamando a 10 siervos suyos. ¿Cuántos siervos? 10 siervos suyos. Les dio 10 minas, o sea, una mina para cada uno. Y les dijo, ¿qué les ordenó? ¿Qué les ordenó? Negociar, hacer negocio, entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado. ¿Cuántas minas? Una. ¿Ganó cuántas? 10. Le dio una mina, le dio un talento, podemos decir hoy, le dio una capacidad.
y tú desarrollaste con eso que te ha dado el Señor, ¿cuánto más? 10 veces más. 10 veces más. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y a este también dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, espero que este no seas tú y no sea yo. Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, el maestro, o sea, el rey, que ya recibió el reino, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos dijeron, Señor, tiene 10. Pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos con esto? Que si tú tienes, el Señor quiere darte más. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para que lo guardes? ¿Que hagas lo que hizo este otro hombre? Guardó y escondió la mina. No la puso a trabajar, sino que la escondió. ¿Qué haces tú con los talentos que tienes? ¿Qué haces tú con las capacidades que tienes? ¿Las vas a ocultar? ¿Las vas a guardar? Porque el tiempo y los hombres y las personas de este tiempo son malos. Saben que muchas personas, cuando les pasa algo que alguien les hace, se opacan y se apagan tanto que no quieren saber de la obra. Y lo que hacen es apartarse, irse lejos y dicen, yo no quiero saber más de iglesia. No quiero saber más de iglesias, no quiero saber de Dios, no quiero saber de nada. No quiero que me hablen de religión. ¿Culpa de quiénes? Culpa de algunos siervos. Culpa de algunos siervos. Hay muchas personas que van a ser perdidos en el tiempo final. Jesús le dijo a los fariseos y a los judíos, a los fariseos y a los escribas, hipócritas, que os ponéis en la puerta, en la entrada del reino de los cielos. No entráis y no dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Hay un refrán, un dicho, ni colás, ni dejas colar. Si no haces, no te pongas a hacer un impedimento para los demás. Hermano, las capacidades que tenemos nosotros es nuestra mayordomía para con el Señor. Las capacidades que tú tienes que administrarlas para enseñar a las personas que necesitan. Y nadie debe ni puede opacarte, aun sea el mismo diablo que venga y te haga lo que te haga. Nosotros tenemos que seguir adelante hasta el mismo fin. Porque la palabra de Dios tendrá que ser presentada y predicada en cualquier rincón de la tierra, a donde Dios te mande. Somos mayordomos. Y el Señor no quiere que seamos ociosos. Vamos a ver la palabra de Dios más atrás en Proverbios. Tenemos capacidades, tenemos nosotros todo por delante y con nosotros. Tenemos capacidades físicas para poder trabajar y producir. Tenemos capacidades intelectuales, las cuales el Señor nos ha dado. Quizá algunos con poco estudio, pero podemos desarrollar capacidades que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. ¿Cuál era el título que tenía Pedro? ¿Cuál era el título universitario que tenía Pedro? Ninguno. El único título que tenía, ¿qué era? Pescador. Tirar la red. Un trasmayo, dicen algunos, un barquito, un cayuco, un barquito y una red para pescar, una atarraya. Él era pescador. ¿Y qué hizo el Señor de él? ¿Qué es lo que puede hacer el Señor de ti?
Venid a mí y os haré pescadores de hombres. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba y tú y yo, como siervos de Dios, debemos de administrar lo que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para el adelanto de su obra. Proverbios 28, 19, dice así: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Acuérdense que estamos hablando de dos cosas: lo que es lo material y también lo que es, ¿qué cosa? Lo intelectual. Que nosotros somos administradores en dos partes, en lo material y en lo intelectual, en lo que nosotros podemos desarrollar, facultades que podemos desarrollar, o sea que Dios puede desarrollar en nosotros. Y ahí mismo también Proverbios 19:15, ahí cerquita, Proverbios 19:15, dice así: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá, ¿qué cosa? Hambre. ¿Qué dijo el Señor que teníamos que estar haciendo nosotros? Negociar, entre tanto vuelvo. Tenemos que trabajar entre tanto y mientras el Señor no viene todavía, nosotros tenemos que estar negociando, tenemos que estar trabajando. No solo negociando en el aspecto de para nuestro bienestar económico, sino para el bienestar tal vez de nuestras familias, de otros, y más que todo, también para el bienestar en la causa de Dios, que eso incluye mucho también. La iglesia, la obra de Dios, no solo requiere de nuestras capacidades físicas, también requiere de ¿qué cosa? De nuestro esfuerzo, en lo que hemos ganado, lo que hemos hecho monetario. También la obra necesita de eso, y lo vamos a ver aquí más adelante. Vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra iglesia, nuestro templo, nuestra iglesia, el lugar de adoración, nosotros también tenemos que, las capacidades que tengamos, tenemos que desarrollarlas para que haya aquí un sitio, un lugar donde podamos adorar a Dios cómodamente y donde muchas personas vengan también a adorarle. Van a ver lo que pasó con el pueblo de Dios en la antigüedad. Pero antes de eso, Deuteronomio, siguiendo con lo monetario, Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, 17 y 18, dice así: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como a este día. ¿Quién es el que da el poder para poder hacer lo que tenemos o lo que podemos llegar a tener? Dios. Pero ¿será que Dios le va a dar el poder para hacer riqueza a un ocioso? ¿A un perezoso? No, el perezoso lo que quiere, dice la Escritura, y es sueño, es dormir. Aman el dormir, dice la expresión bíblica. Aman el dormir. Una persona que ama el dormir y no le gusta levantarse a trabajar, ¿usted cree que puede prosperar en algo? ¿Cuántas de ese tipo de personas hay en el mundo? Nuestra sociedad ahora en día, nuestra juventud ahora en día, muchos, yo no digo todos, muchos no quieren, no queremos y no quieren trabajar. Entonces, ¿qué pueden llegar a obtener? ¿Qué pueden llegar a obtener? Nada. Entonces, ¿con qué se van a conformar? Con ser mediocres. No tener nada. ¿Qué pueden aportar entonces a la causa de Dios si no tienen nada? Cada vez que hablo con jóvenes, mis dos hijos más pequeños me dicen, ya hice tal cosa, hice aquí, hice allá. No te quedes ahí. Aspira por algo más. Ve más adelante. Si ya alcanzaste lo que querías alcanzar en tu estudio, ahora ponte otra meta y supérate, porque la crisis viene aún peor y tú tienes que ganar más. Un día hablando con mi hijo me dice, yo gané tanto al año y gano tanto por hora. Le digo, oye, yo tardé 20 años para ganar lo que tú acabas de hacer y ya estás ganando eso.
Acaba de terminar tus estudios y estás ganando esa cantidad de dinero que yo tardé años para poder llegar a ganar lo que tú has ganado. Pero ahora ya me pasó, gana más aún todavía. ¿Se necesita estudio? Claro. Se necesita mucho estudio. Y se necesita esfuerzo. Los jóvenes tienen que levantarse temprano para el estudio y después para trabajar. Y un padre y una madre que mantiene a sus hijos y les da a todos sus hijos en bandeja de plata, como decimos algunos, les estamos, en vez de ayudarles, les estamos haciendo un mal. Ellos tienen que aprender a valerse por sí mismos, por sí solos. Porque un día yo no estoy. Si un día yo no estoy, yo le digo a mis hijos una vez, los 4, no me preocupo. Ustedes están crecidos, nacieron en este país, trabajan en este país, no necesitan de mí, tienen para vivir porque tienen suficiente estudio como para poder trabajar y mantenerse ustedes solos. No me preocupa, de aquí me puedo ir confiado, me voy y aunque ya no quiera regresar más, yo me voy sin preocupación. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que no sean, como dice Proverbios acá, perezosos, soñolientos, sino que sean trabajadores, hombres de bien y mujeres de bien. Para la sociedad y para la iglesia. Para las dos cosas. ¿Por qué digo para la iglesia también? Ya vamos a ver. Deuteronomio 8, 17 y 18 dice esto: Dios te da el poder para hacer la riqueza. Así que si tienes una compañía, ¿de quién es la compañía? Es tuya, tú la administras. No eres dueño de ella. Tú la administras, no es tuya. ¿Quién dijo que es tuya? Cuando Dios quiera te la puede quitar. De alguna manera la pierdes. Hermano, la compañía o los negocios que tengas no son tuyos. Las propiedades que tengas no son tuyas, son del Señor. Son de Él. ¿Por qué? El Señor dijo, mía es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ella habita, hombres y bestias, todo pertenece a Él. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nada, somos administradores nada más. Somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado y que nos puede seguir dando si nosotros no somos soñolientos. No vamos a ser como el hombre de la parábola. Ya trabajé, ya tengo suficiente, ahora me regocijo, me alegro, hago todo lo que sea, como y bebo y vivo tranquilo. ¿Qué dijo el Señor? Un refrán que hay: nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Muchas personas han trabajado y han hecho tanto en la vida y al final no disfrutaron lo que hicieron y murieron. ¿Y a quién le quedó? A personas que derrochan todo. A eso les quedó. A personas que ni siquiera se esforzaron ni se esfuerzan por hacer algo. Pero seguimos adelante. Salmo 127. Ya vamos concluyendo. Bueno, no tanto la conclusión todavía. No se alegren mucho. Falta como una hora. Salmo 127. Salmo 127. 1 al 5, vamos a leer todo el Salmo. Todo el Salmo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quién tiene que ser primero? ¿Quién tiene que ser primero en todo lo que hacemos? Él. Leamos ese Salmo, lean ese Salmo. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. ¿Les pasa eso a algunos? Muchas veces en el trabajo no ha salido el sol cuando yo tengo que ir a trabajar. Se puso el sol y apenas yo voy saliendo del trabajo. Oscuro salí a trabajar y oscuro llegué de vuelta a la casa. ¿Nos pasa eso a muchos? Sí. A muchos nos pasa eso en este país. Aquí en este país. Quizá en el país de ustedes es igual que en el mío. A la 1, a las 2 de la tarde o a mediodía ya terminaron la tarea de trabajo. Y yo digo, ¿qué? ¿A eso le llaman trabajo la juventud ahora en día?
A las 7, a las 8 van para el trabajo y no me puede contar nadie porque yo he estado allá y he visto. A las 8 van para el trabajo, a las 7 o a las 8 y a las 11 de la mañana vienen de regreso. ¿Y ya estuvo el día de trabajo? Sí, ya. ¿Y qué hacen después de eso? Al campo de pelota. Óigame, ¿qué pueden hacer estas personas? ¿Qué pueden obtener en la vida? ¿Qué pueden ser? Nada, nada. ¿No tienen terreno en su casa? ¿Qué dijo el Señor ahí? El que siembra su tierra no padecerá hambre. Pero ¿saben que estas personas están padeciendo hambre? Y dicen, mándame, mándennos. Oye, pero si tienes medio día que no trabajas, ¿por qué no haces algo? Siembra tu tierra, siembra detrás de tu casa, siembra al otro lado de tu casa, saca agua del pozo, riega tus plantas que te van a dar comida. No estés esperanzado a que yo te mande. ¿O no es así? Estoy hablando algo que no es. Todo compran en la tienda, teniendo un patio y una tierra donde te produce todo. Haraganes, decimos en otras palabras. Y eso es casi toda la sociedad ahora en día. ¿Pero qué dice el salmista? Pues que a su amado dará Dios el sueño. Pero no quería decir solo eso, sino lo que está aquí. Lo que sigue. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Sí, pero no para que los maleduques, haraganes. Herencia de Jehová son los hijos. Sí, es verdad, pero tienes que enseñarles a trabajar. Herencia de Jehová son los hijos. Sí, pero no son tuyos. ¿Y quién te dijo que los hijos son tuyos? Hermana, ¿Génesis es suya? ¿Es suya Génesis? No, usted la cuida. ¿Pero de quién es? Del Señor. Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías. El alma del padre es mía, el alma de los hijos es mía, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿quién es el dueño de todas las almas? ¿De nosotros? ¿De quién es el dueño de todos nosotros? Grandes y pequeños, el dueño nuestro es Dios, se llama Jehová de los ejércitos. ¿Qué tenemos? La compañía no es suya, es de Dios. ¿Los carros son suyos? No, son de Dios. ¿El dinero en el banco es suyo? No, es de Dios. Pues ayuden la causa de Dios. ¿Los hijos son suyos? No. Ahí dice que Dios se los dio. Son de Él. Él es el dueño. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con sus enemigos a la puerta. Salmo 127. Léalo, estudien. Ahí no hay lugar para pereza ni para pensar de que los hijos son nuestros. No, no son nuestros, son de Él. Tenemos que educarlos como que son de Él. El Señor, cuando puso al hombre y a la mujer en la tierra, no los dejó ociosos, les dijo: tienen que labrar la tierra. Pero Señor, ¿qué podía labrar en la tierra o qué podía trabajar Adán y Eva en la tierra si la tierra estaba perfecta? Era un jardín del Edén, completamente terminado todo. Sí, pero lo dejó para que lo labrara y lo guardara. No es que ibas a estar con la boca abierta esperando que las cherries y las frutas y las manzanas cayeran de arriba. No, no ibas a estar sentado debajo del árbol esperando que la fruta madurara y cayera, abrir la boca y que cayera en la boca, ni siquiera con la fuerza para recogerla. Hermano, tú y yo tenemos que aprender de lo que Dios dice. ¿Para qué? Para que nosotros, al final, el Señor no nos diga: mal siervo, como el que se le dio una mina y la escondió. El Señor nos ha dado capacidades, nos ha dado dinero, o nos puede dar dinero si no lo tenemos, porque a través del trabajo, a través de la capacidad física se puede obtener el dinero trabajando honradamente. Ageo 1:9, ahí sí es para terminar. Ageo, el profeta Ageo. Raro que en ese momento todo el pueblo se puso en acción y hicieron lo que Dios había pedido. Muy raro. Casi siempre los profetas eran rechazados y eran maltratados y la mayoría eran muertos. Ageo
Ageo, el profeta Ageo. 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque mira acá. Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Ese sumo sacerdote que encontramos ahí es el que se dice, este es un tizón arrebatado del incendio, en Zacarías 3. Sigue diciendo así. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. 2. Diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿Quién? El pueblo de Dios dice, o decía en ese momento, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino a mí palabra de Jehová, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Cómo estaba la casa de Dios? ¿Cómo estaba el templo de Dios? Desordenada, estaba arruinada y desierta. ¿Y cómo estaban las de ellos? ¿Cómo estaba la casa mía? Enmaderada, pisos lustrados, enmaderados, bien arreglado, perfumado, adornado, todo estaba bien. Pero el templo de Dios, ¿cómo estaba? ¿Somos mayordomos? ¿De quién somos mayordomos? ¿De nosotros mismos? Tenemos que estudiar y leer el profeta Ageo capítulo 1 para que aprendamos las dos cosas que hemos venido diciendo acá. Somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado y somos mayordomos de las capacidades intelectuales, el conocimiento que también el Señor nos ha dado o nos está dando. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, o sea, piensen bien. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. ¿Cuál? La casa de Dios, el templo, el lugar de adoración. No solo hagan lo de ustedes, hagan en la casa de Dios también. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, le dijo el pueblo, y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno de nosotros nuestros propios intereses. Hermano, y terminamos aquí. ¿Somos mayordomos del Señor? Pues pensémoslo bien como el Señor le dice al pueblo aquí. Piénsenlo bien, mediten ustedes bien. Si somos mayordomos del Señor, lo que tenemos no es nuestro, es de Él. Los hijos son de Él. El dinero es de Él. Las energías, la capacidad que tenemos es de Él. ¿Y cómo tiene que estar la casa de nuestro Dios? ¿En esas condiciones que estaba en ese tiempo? No. Cada uno de ustedes corre a su propia casa, a sus propios intereses. Su casa está bien pintada, bien adornada, bien amueblada, bien arreglada, bien todo. Pero el lugar de adoración, ¿cómo está? Y eso no va solo para los hermanos de San Pablo, porque está bastante ordenado y bonito el templo donde estén. Me gustó ahí, está bien bonito. Sino que va para nosotros aquí también, ustedes y yo, y cada una de las demás iglesias donde esté las cosas en una condición de que usted llega a la casa de los hermanos, muy bien, todo bien arreglado. Pero llegamos a la iglesia donde nos reunimos para adorar, ¿cómo está? Hermano, pensemos bien y meditemos como dice el Señor acá. Si somos administradores de los bienes de Dios, si somos mayordomos de los bienes de Dios, hermano, tenemos que pensar bien en que lo que tenemos no es nuestro, es de Él, y tiene que ser invertido también una parte en la obra de Él, ya sea con el dinero o ya sea con lo intelectual. Así que este era el tema para los hermanos de San Pablo. Espero que algunos de ellos tal vez lo puedan escuchar, y nosotros aquí también que nos sirva de provecho. Así que el tema 3, mayordomía, tema 3, también no sé a dónde lo voy a presentar,
Pero los 9 temas están preparados para presentarlos en algún sitio, en algún lugar. Si es en una casa, igual también tendré que hacerlo. Dios les bendiga, es mi deseo. A cada uno de ustedes aquí, a los disidentes y también a los hermanos en San Pablo. Dios me los bendiga a todos. Que los bendiga a ellos también y al pastor y a los líderes. Y así también que Dios bendiga el liderazgo de ustedes aquí también. Amén. Y yo seguiré predicando a donde me llamen. No importa quién sea. Así que si alguien quiere que vaya a predicar a su propia casa, también puedo ir por allá. Dios me los bendiga, es mi deseo. Amén.